si hay una ilusión. Con ellos afuera no. No me los dejes salir solos, por favor. Amén. ¿Cuántos están contentos el día de hoy? Hermano, Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Me diga, Dios es bueno. Amén, amén. Y para siempre es su misericordia. Amén. Hermano, Dios nunca se equivoca cuando pone en el corazón de uno traer una palabra. Miguel, yo no sé a dónde vayas, pero Dios te trajo con un propósito el día de hoy. Y esta palabra es especial para ti el día de hoy. Gloria a Dios. Quiero que abras tu corazón, ve a dónde vas y regresa. Y regresa, porque Dios tiene algo especial para ti. Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. De hecho, déjeme le digo que Dios, hay mucha gente que todavía no cree en los milagros, que dice que los milagros cesaron con los discípulos. Es una mentira, porque el Señor dice en su palabra que el Señor nunca cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy, de mañana y de siempre. Y lo que el Señor hizo en el tiempo de los discípulos, cuando Él vino e hizo muchos milagros. Y es lo que vamos a hablar hoy, el día de hoy. Mi esposo estaba compartiendo acerca de algo muy importante el viernes, que era la importancia de ser obediente a Dios. Porque el Señor una y otra vez, a través de la Escritura, ha advertido a su pueblo, ha advertido a su iglesia que se cuiden de desobedecer las leyes, los estatutos de nuestro Dios. Amén. Y si muchas veces lo advirtió el Señor, es porque es muy importante. Hoy vamos a hablar un poco acerca de los milagros de Jesús. Yo quiero decirte a ti el día de hoy, de antemano, no sé si la hermana por ahí ya puso su teléfono, pero tenemos personas que nos visitan online. Hay gente que nos ve a través del medio cibernético, del Facebook. Y le damos gracias a Dios, porque muchas veces usted y yo invitamos a alguien a la iglesia y pues sí, te dicen que sí van, pero a la hora de la hora no van a dar nada. Usted los quiere invitar, usted quiere que los acompañen, usted conoce que hay bendición, pero no quieren. Pero ¿sabe qué, hermano? Así como ellos no quieren, un día usted y yo tampoco queremos. Porque dice la palabra, dice, hoy es el día agradable del Señor. Hoy es el día de la salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que no ha sido salvo. Para todo aquel que escucha este mensaje. Jesús vino a predicar el Evangelio. El Evangelio eran las buenas noticias. Las buenas noticias de que Él venía a este mundo. Dice que vino a recuperar lo que se había perdido. A salvar. El principal motivo de la venida de Jesús no era hacer milagros, hermano. El principal motivo de Jesús al venir a esta tierra, a tomar forma de hombre, era venir a salvar lo que se había perdido. Mi esposa hablaba de las bendiciones si obedecemos, de las maldiciones si desobedecemos. Es muy importante. Pero el Señor, cuando Él vino, yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a leer, cuando encuentre el libro de Mateo, va a ser el capítulo 4, versos 23 y 24. Se pone de pie, eso me va a dar señal de que usted ya está en la escritura, para que me acompañe ahí, acompañe de vista. Eso lo voy a leer. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tema de hoy se llama Dios tiene un milagro para ti. Dígale que tiene al lado, Dios tiene un milagro para ti. Dice la palabra de Dios, Mateo 4, 23 y 24. Dice,
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dígale que tiene al lado, el evangelio del reino. Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Gracias, Padre, por tu palabra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por haber venido, por haber dejado tu trono, Señor, y haber tomado forma de hombre, Señor. Padre, porque viniste, Señor, con una finalidad, con un propósito, Señor, y era salvar, predicar tu evangelio, salvar primeramente, Señor, a todo aquel que nos habíamos perdido, Señor, a todo aquel que caminamos en desobediencia, Señor, por desconocer tu palabra, Señor, a todo aquel, Señor, Padre bendito, que aún sabiendo, Padre, lo que a ti te desagrada, Señor, lo desobedecemos, Señor, aún aquellos, Señor, Padre, que conocen tu palabra, Señor, aquellos maestros de la ley, Señor, Padre bendito, aún, Señor, tú viniste a salvar todo lo que se había perdido, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque sabemos que el propósito tuyo, Señor, es, Padre, recuperar todas las ovejas, Padre, cada una de ellas que estaban perdidas, Señor. Todas aquellas que están perdidas, Señor, yo te doy gracias por todas estas ovejas, Señor, que están aquí, Señor. Padre, porque nos encontraste, Señor, y sabemos que tu anhelo, Señor, es encontrar a todas esas ovejas, Señor, Padre, que aún caminan fuera de tu redil, Señor. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, Padre, que perdones cualquier cosa, Padre, que haya pasado por mi vida, Señor. Padre, que refrenes cualquier palabra, Padre, que tú no quieras que sea hablada, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo, Padre, sobre mis labios, sobre mi mente, sobre mi corazón, Padre, y que abra los corazones de mis hermanos, Señor, para entender, Padre, el propósito, Padre, de esos milagros. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Padre, porque solamente tú eres digno, Señor. El pueblo de Dios dice amén y amén. Hoy vamos a hablar un poco de los propósitos de los milagros de Jesús. Todos sabemos a través de la palabra, podemos leer los evangelios y podemos ver todos los milagros que hizo. Sanó ciegos, sanó leprosos, sanó paralíticos. Hubo muchos enfermos que sanó. Pero la misión primordial de Jesús no era sanar enfermos, porque la sanidad de un enfermo es algo temporal. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien tiene un cáncer, cuando alguien tiene un parálisis, cuando alguien tiene cualquier tipo de enfermedad, si alguien está ciego, sabemos que es una enfermedad temporal. ¿Por qué temporal? Va a decir, a lo mejor alguno va a decir, ¿por qué temporal? Porque dice que nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera. Porque nuestra estadía aquí en la tierra es temporal. Nosotros no somos de aquí. Dice Filipenses 3, parece que es el versículo 20, y no quiero que vaya allá, nada más lo voy a recordar, usted lo puede buscar en su casa. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Dígale que tiene al lado, tú no eres de aquí, eres ciudadano de los cielos. ¿Por qué razón? Porque vamos a vivir una eternidad con el Señor. Entonces el Señor Jesús estaba interesado, hizo milagros porque estaba interesado en demostrar que le preocupaban las necesidades, hasta las más sencillas. Dios se preocupa por tus necesidades menos indispensables. Dios se preocupa por tu renta. Dios se preocupa por tu salud. Dios se preocupa porque tengas vista. Dios se preocupa porque puedas respirar. Dios lo sabe. Dios sabe. Entonces, cuando Jesús dice que vino y hizo muchos milagros, ¿verdad? Que sanó a muchos enfermos, es más, dice ahí que a todos los enfermos que le llevaban. Pero hay una ocasión en Lucas 15,
Dice la palabra de Dios que Jesús estaba más interesado en las almas que en la sanidad temporal. Vamos a verlo en Lucas 15. Quiero que me acompañe a Lucas 15. Verso 1. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Fíjense, ellos lo buscaban con otra finalidad. Verso 1, Lucas 15. Déjenme ver, no me haya equivocado yo y le esté leyendo otra escritura. ¿Ya está ahí? Lucas 15. Dice copy paste, pero déjenme voy acá. Lucas 15. Como es importante que tengamos las citas bíblicas preparadas. Lucas 15, dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, así como usted y yo llegamos el día de hoy, y al llegar a casa reúne a sus amigos, vecinos, diciéndoles: gócense conmigo, porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Ahora fíjense lo que dice: les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. A Jesús le importa esa oveja perdida. Amén. A Jesús le importas tú, mío. Porque Él vino y Él hizo milagros, pero Él quería mostrar muchas cosas a través de los milagros, pero lo que Él quería era buscar el arrepentimiento. Ahora, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que se hacía gran fiesta en el cielo por un milagro o por un enfermo que se era sanado en la tierra. Sin embargo, dice que se hace gran fiesta cuando un pecador aquí en la tierra nos arrepentimos. ¿Por qué es importante que nosotros nos arrepintamos? Porque todos hemos pecado. Dice: por cuanto un hombre pecó, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos a Jesús, necesitamos de Él. Y Dios obró con muchos milagros, pero su enfoque especial era que llegáramos al arrepentimiento. Ahora, esto muestra la gran importancia de Jesús por salvar las almas. El mensaje del Evangelio es precisamente eso: llevar el Evangelio de salvación, predicarlo a los que no lo conocen para que sean salvos. Usted y yo tuvimos el privilegio un día, hace años, mi hermana ya tiene años, otros apenas van comenzando, pero tuvimos el privilegio de que alguien nos hablara de ese Evangelio. Mire, Dios puede obrar milagros aún hasta en los que no son hijos. Porque cuando Jesús vino, Jesús hizo muchos milagros y muchos de ellos no creyeron. Pero aún les hizo los milagros. Había muchos que seguían a Jesús y tal vez muchos de ellos eran de los que hizo milagros, y cuando siguieron a Jesús, muchos de ellos a lo mejor también gritaban: crucifícale, crucifícale. Pero qué importante es entender que lo que busca el Señor es que reconozcamos realmente quién es el Señor. Y eso es de lo que yo te vengo a hablar el día de hoy. Que vamos a ver un poco qué representan los milagros, qué es lo que nos enseña a través de los milagros, qué es lo que el Señor quería mostrarnos a través de los milagros. Sabemos que la salvación no es por obras. Dice la palabra: para que nadie se gloríe de lo que hace. Nadie será salvo porque diga: yo soy bueno. Nadie será salvo porque diga: pues discúlpeme, Jaimito, pero mire, yo no necesito de ir al lugar que usted va, yo no necesito de ser muy religioso, yo mire, yo soy bueno, yo hago buenas obras.
yo hago caridad, yo voy a los hospitales, me gusta visitar los hospitales, me gusta darle caridad a los desvalidos, me gusta llevarles comida. Déjenme le digo una cosa, que todo lo que usted haga para agradar a Dios, de nada le sirve. Solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que es a través de la sangre derramada de Cristo, podemos ser salvos. Dígale al que tiene a su lado, solamente la sangre de Cristo nos puede salvar. Ahora, cuando usted le dice a una persona de estas que usted ya es salvo, ¿qué le dice? ¿Cómo que tú ya eres salvo? Eso nadie lo sabe. Pues sabes de que a mí la palabra me dice que yo por gracia soy salvo, no por obras. Que yo soy por gracia, porque a Dios le plació enviar a su Hijo a dar su vida por mí. Yo soy salvo. Yo lo creo, yo lo confesé con mi labio, lo creo en mi corazón y nadie me lo arrebata. ¿Está usted así? Amén. Gloria a Dios. Entonces, es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. El Señor quiere que tú lo reconozcas como lo que Él vino a dar. Él vino a darse en sacrificio a Él mismo. Dice que el verbo se hizo carne. ¿Quién es el verbo? La palabra. Cuando yo te leo la palabra de Dios, estoy hablando de Cristo. Jesucristo es la palabra hecha carne. Dice que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, yo le pertenezco a Cristo. Tú le perteneces a Cristo y Dios quiere que tú también le pertenezcas a Él. Es importante. ¿Por qué? Porque apartados de Cristo nada podemos hacer. Mire, lo voy a llevar. Vamos a ver un milagro que está en Mateo 9:27. Regrésese un poquito ahí en su Biblia. Mateo 9:27. Dice, 2 ciegos reciben la vista. ¿Ya está ahí? Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Yo creo que le gritaban, ¿verdad? Dice, y llegando a la casa, se supone que lo siguieron a Jesús. Dice, llegando a la casa, los ciegos, dice, vinieron a la, perdón, dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? ¿Y qué le respondieron ellos? Ellos dijeron, sí, Señor. Fíjense cómo dijeron, sí, Señor. Ellos creían que Jesús los podía sanar. Ahora, yo les hago una pregunta. A los que no son salvos, a los que nunca han creído o que nunca han confesado al Señor, ¿crees que Jesús te puede salvar el día de hoy? Miguel, ¿crees que Jesús te puede salvar el día de hoy? Gloria a Dios. Porque a esto vino el Señor. Ahora fíjense lo que dice. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a mi voluntad, conforme a su fe. Si tú crees, tú serás salvo el día de hoy. Entonces dice, conforme a su fe sea hecho. Ahora, ¿cuál era la fe de ellos? ¿Que iban a ver o que no iban a ver? Dice el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. La importancia de obedecer a Dios. ¿Por qué les diría el Señor que no le contaran a nadie? ¿Se acuerdan que le dije que el Señor no venía con el propósito de hacer milagros, sino de salvar las almas? Él tenía que llegar a la cruz. Él no quería que sus enemigos se alebrestaran antes de tiempo. Hubo muchas veces que hizo cosas en público, pero muchas veces lo hizo en secreto. Porque no quería que echaran a perder la obra a la cual Él venía a hacer. Amén. Él tenía que llegar a la cruz del Calvario y poder decir como Él dijo, consumado es. Entonces, fíjense la importancia. ¿Cómo le podríamos decir a lo que hicieron? ¿Qué? Cuando Dios, déjenle dar un ejemplo. Cuando Dios a usted lo salvó, ¿usted quiere ser obediente con Dios? Amén. Su anhelo es servirle al Señor.
Dice su palabra que Dios ama la obediencia. Cuando estas personas fueron sanadas de su vista, lo primero que hicieron fueron desobedecer. ¿Por qué a veces mucho pueblo de Dios, cuando viene a los caminos, decide desobedecer la voluntad de Dios? ¿Por qué? Si es un mandato de Dios. Sabemos, un día yo les compartí diferente y dijimos, bueno, ellos promulgaron lo que hizo Jesús, le dieron mucha fama, pero no fue lo que Jesús les dijo que hiciera. Entonces muchas veces, hermano, usted y yo venimos, tenemos años en el Evangelio y conocemos cuál es la voluntad de Dios y no hacemos la voluntad de Dios. ¿Por qué no obedecer a Dios? ¿Por qué tener que pasar por problemas, por prueba tras prueba, por prueba tras prueba, para que Dios pueda hacer su obra en nosotros? Es importante, hermano. Jesús no quería que ellos le prestaran a los enemigos. Ahora, no siempre Jesús sanó a todos los enfermos. Hay un pasaje en la Biblia, en Juan 5, acompáñenme ahora más adelantito, vamos a ver otro pasaje. Más adelantito del Evangelio de Juan. Juan 5, último de los Evangelios. Y vamos a ir a donde Jesús. Vamos al verso 1. Dice el paralítico de Betesda. Todos han oído de este paralítico, ¿verdad? Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, en el tiempo del día de fiesta, el día de reposo. Y subió Jesús a Jerusalén. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice, en estos yacía una multitud. Diga conmigo, una multitud. No había un paralítico, había una multitud. Dice, de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Dice, y había ahí un hombre que hacía 38 años. No sé cuántos años tengas, Miguel. Pero este hombre tenía 38 años y estaba enfermo. Dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ahí mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Recuerden que los dos ciegos seguían a Jesús. Según Jesús, ten compasión de nosotros. Pero en este caso, este hombre no estaba buscando a Jesús. Él estaba esperando que las aguas se agitaran y que alguien tuviera misericordia de él y tal vez lo arrojara del agua para que quedara sano. Pero él no estaba buscando, pero Jesús lo encontró. Ahora mire, dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Él le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora, viste, la Biblia nada más nos habla de este enfermo que fue sanado en este momento, cuando había una multitud. La Biblia no nos dice, en este pasaje no nos dice que haya sanado más enfermos. Ahora miren, váyase al verso 10. Dice, entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es visto llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo,
toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Otra vez vemos como que Jesús no quería mucha fama en este momento, porque no quería echar a perder el plan de la redención que Él venía a cumplir. Ahora, ¿por qué no sanó a los otros? No sabemos. ¿Será que Dios no se compadecía de ellos? Sí. ¿Por qué a veces Dios no hace el milagro por el cual tanto estamos esperando nosotros? Solo Dios lo sabe. Pero sabemos que cuando Dios hacía milagros, era con propósito. Era con propósito. Tal vez, como le dije yo al principio, Dios tiene un milagro para tu vida el día de hoy. Para todo aquel, ¿por cuántos ha hecho un milagro el Señor? Levante su mano. Levante su mano, porque todo el que estamos aquí, que usted respirara el aire el día de hoy, puede bajar su mano. El que usted respirara el aire el día de hoy es un milagro de Dios. Para todo aquel que somos hijos de Dios, porque lo hemos declarado, lo hemos confesado como nuestro único Señor y Salvador, es el milagro más grande que podemos recibir. La salvación es el milagro más grande que podemos recibir de parte de Dios. Amén. No hay otro milagro más grande, hermano. Porque cualquier milagro que sea de enfermedad, que sea económico, que sea material, es temporal, es pasajero. Yo escuché un predicador que mencionaba de un ciego que había sido cegado por una pelota de béisbol, le pegó en la sien y lo cegó. Y dice que un día alguien dijo, yo siento orar por usted, hermano, porque vino a los caminos del Señor. Y oraron por él y dice que no sanó. Y que luego aparte le preguntó y le dijo, oye, le digo, pues oramos por ti, pero pues tal vez. Y le dijo el ciego, ¿sabes qué? No quiero ver. Él dijo, oye, ¿cómo es que no quieres ver? Dijo, es que mira, si tú pudieras ver lo que mis ojos, lo que yo veía cuando estaba en la alabanza, si tú pudieras ver todos los ángeles que yo veía que estaban alabando al Señor junto con nosotros, dice, ustedes no lo pueden ver, pero yo sí lo podía ver. ¿Y saben por qué no quiero ver? Yo no quiero ver, dice, porque allá afuera hay mucha maldad. Dice, y yo no quiero dejar de ver lo que yo veo. Hermano, un ciego que no quiera ver porque le da dolor en su corazón ver la maldad que hay allá afuera, eso está de admirarse. Porque qué ciego no quiere recobrar la vista. Ahora, ay Señor, los propósitos de Dios, el propósito de Jesús de hacer los milagros. Yo quiero compartir con ustedes 5 propósitos. Hay muchos más, pero yo les quiero mostrar, así palpar 5 propósitos. Si los quieren anotar, anótenlos. Pero se los voy a estar diciendo. El primer propósito que les quiero mencionar acerca de los milagros de Jesús tenía que ver con el propósito de dar testimonio al pecador de que Él era el Mesías, de que Él era el Cristo, el Salvador del mundo, que había venido a esta tierra a salvar lo que se había perdido. Ese era el primer propósito que le quiero compartir. No voy a decir que es el primer propósito, pero es el primer propósito que yo estoy anotando. Sabemos que Él vino a salvar. Ese era el propósito número 1. Salvar a todo el que estaba perdido. Pero Él quería que supieran esto, que el Mesías del cual el pueblo de Dios estaba anhelando su venida, era Él, que había llegado a este mundo y no solo para hacer los milagros, porque los milagros eran una prueba de quién era Él. Dice que nadie había hecho las cosas que Jesús hacía, ¿cierto? Entonces era importante reconocerlo por las cosas que Él estaba haciendo, que Él era el Mesías. Pero sin embargo, los que más conocían de la palabra, los que más conocían acerca de ese Mesías, no creyeron en Él.
Por eso dice la palabra de Dios que dichoso aquel que sin ver creyó en el Señor. Un ejemplo. Dice la Biblia que Jesús alimentó más de 5,000 sin contar mujeres y niños, ¿verdad? Todos saben ese pasaje. Ahora, esto nos hace ver lo que le estaba diciendo, que Jesús le preocupa las necesidades más sencillas de nosotros. Jesús no quiso despachar a la multitud sin que comiera. Quiere decir que a Jesús le preocupa tu sustento. A Jesús se preocupa, dice la palabra de Dios, que si tú, dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Deleítate en Jehová y Él suplirá todas tus necesidades. Pero a veces no nos deleitamos en el Señor, comenzamos a carecer. Por eso es importante que entendamos que la multiplicación de los peces lo hizo para mostrarles que Él podía suplir sus necesidades. Después Él dijo, ¿qué acabamos de hacer hoy con la cena del Señor? Dijo, este es mi cuerpo, yo soy el pan de vida. Que más adelante diría, yo soy el pan de vida, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso era importante. Ahora, el propósito número 2 que les voy a mencionar era provocar el arrepentimiento. El propósito de Dios siempre ha sido llevar al ser humano a un arrepentimiento, a que reconozcamos nuestra condición pecadora. Por cuanto somos humanos, el pecado se fue heredado a nuestras vidas. Dice, por cuanto un hombre pecó, todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ese es el principal, ese es otro de los puntos, de los propósitos que el Señor quiere que entendamos. De que tú estés escuchando el Evangelio el día de hoy es porque el Señor quiere que tú te arrepientas de todo lo que has hecho, que pongas tu confianza en Él, porque Él es el dador de la vida. Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy en rescate por todos aquellos que creen en mí. Fíjese, en Mateo, personas que vieron los milagros pero que no se arrepintieron. Vayan conmigo a Mateo 11:20. Regresen otra vez al libro de Mateo 11:20. Vamos a leer el verso 20. Vamos leyendo poco a poquito. Vamos a leer el verso 20 al 24. ¿Hasta ahí? Dice, entonces comenzó a reconvenir. Esta palabra reconvenir tiene mucho que decir. Es como cuando usted está exhortando a alguien, cuando está reprendiendo a alguien, cuando usted está regañando a alguien. Dice, a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ustedes, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Qué quiere decir el Señor? Que Dios, muchos de estos milagros, Él buscaba que la gente entendiera que Él era Dios, que Él era el Mesías y que buscaba el arrepentimiento de toda la humanidad. Ahora fíjense lo que dice el 22. Por tanto les digo que si en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Hermano, ¿qué hacemos un cristiano o alguien que escuchamos la verdad, que decimos creer en el Señor, pero seguimos caminando en el camino equivocado? Tal vez no nos hemos arrepentido de corazón. Usted y yo tenemos que arrepentirnos genuinamente, porque el Señor conoce los corazones. Muchas veces lo hemos dicho, que hay mucha gente que se dice cristiano pero no vive como cristiano. Hermanos, de donde usted y yo venimos se dicen cristianos, pero no viven como cristianos. La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceré. Por sus frutos serán conocidos. Usted y yo no vamos a ser conocidos por cuánta palabra prediquemos, sino por cuánta palabra vivamos. Por cuánta palabra
Hermano, usted y yo hemos sido llamados a apartarnos del mundo, a no mezclarnos en las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque es muy probable que usted y yo caigamos otra vez en nuestra vieja manera de vivir. Si el Señor ya tuvo misericordia de nosotros, tenemos que valorar eso. Ahora, el propósito número 3. Aparte de provocar el arrepentimiento, también era para evitar este juicio del cual estaba hablando. Notó lo que dice el verso 24 de lo que leímos, Mateo. Dice, por tanto les digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para mí. Verso 24. Propósito número 3, el juicio. Todos sabemos que viene un juicio. Apocalipsis, Dios le mostró a Juan en Apocalipsis que hay un juicio. Pero qué distinto cuando a usted y a mí nos llamen a recibir un galardón con el Señor. Cuando seamos partícipes de ese banquete, de esas bodas del Cordero. Pero hermano, Jesucristo vino a advertir a la humanidad de que viene un juicio. Y Él hizo un pacto en su sangre para que tú y yo no tuviéramos que pasar por ese juicio. Pero depende si tú pones tu confianza en aquel que dio su vida por ti. Si yo no hubiera puesto mi confianza en aquel que dio su vida por mí, tal vez yo estuviera perdido. Tal vez mi matrimonio estuviera destruido. Estuvo así de cerquita mi matrimonio de estar arruinado, hermano. ¿Qué problema podrá ser tan grande que Dios no lo pueda resolver? Hermano, Dios vino, restauró mi hogar, restauró mi familia, me hizo libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud del pecado. Dios te quiere hacer libre de la esclavitud del pecado, pero aparte de eso, Él quiere evitarte que pases por el día del juicio. Si no conoces a Dios, si no conoces la palabra de Dios, lea Apocalipsis 20. Y ahí te vas a dar cuenta de lo que habla de este juicio. Ahora, a través de la Escritura nos podemos dar cuenta que hubo juicios. Dios estableció un juicio en el tiempo de Noé. Cuando dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Por qué? Por tanta maldad. Lo vimos en Sodoma y Gomorra, con la destrucción de esas ciudades, en el tiempo de Lot. Pero Dios te quiere evitar de que tú llegues a ese juicio. Y si tú has escuchado el Evangelio, no va a haber excusa para ti. Es importante. Ahora, propósito número 4. Jesús hizo milagros para mostrarnos otra cosa muy importante que podemos entender y reconocer que Él era Dios. Él vino a mostrar que tenía un poder sobre las leyes de la naturaleza. Hermano, la física no puede explicar cómo Jesús caminó en el agua. La física, la química, la ciencia no puede explicar cómo Jesús le dijo al viento. ¿Se acuerdan cuando iba con los discípulos en una barca y el viento dice que casi anegaba la barca? Y le dijeron, Señor, no te importa que perezcamos aquí con esta tormenta, con este viento. ¿Qué les dijo el Señor? Se levantó y dice que le dijo al viento. El viento le dijo, oye, calla, enmudece. Y dice que al momento se hizo gran bonanza. ¿Usted se imagina cómo se haya puesto ese mar? Así mismo. ¿Cuántos han ido a alguna laguna cuando no hace nada de viento? ¿Han ido a alguna laguna donde el agua se ve como un espejo? Así se puso ese. Él vino y hizo milagros que demostraron que Él tenía poder sobre todo lo que usted y yo no podemos comprender. Sobre las leyes de la naturaleza, sobre las tormentas, sobre las tempestades. ¿Qué es tu problema en tu vida para Dios? ¿Qué es el problema que te aflige? ¿Qué es tu enfermedad? Hermana Elisa, ¿qué es lo que usted está sufriendo ahorita para Dios? No es nada. ¿Qué es lo que estás viviendo ahorita que Dios no pueda solucionar en tu vida?
Yo te dije en esta tarde que Dios tenía un milagro para ti. Y dice la palabra de Dios que si puedes creer, para aquel que cree, todo le es posible. Amén. ¿Lo crees? Amén. Dale fuerte aplauso a Dios. El propósito número 5. Quinto. El propósito número 5 de los milagros de Jesús es recordarte a ti y a mí que siempre debemos de ir a Él. Hermano, ¿por qué Jesús le dijo con aquella autoridad a Lázaro después de días de muerto? Jesús le dijo a Lázaro: Lázaro, levántate, sal. Y al momento, al instante, dice que Lázaro salió de la tumba. Sus hermanas de Lázaro, ¿qué le decían? Señor, ya huele. Porque un muerto, después de los 3 días, ya empieza a entrar en descomposición. El Señor hizo milagros para que tú y yo entendiéramos que Él es el que creó. Él es el verbo hecho carne. Él es el que dijo, hágase la tierra, y se hizo. Amén. Jesucristo fue quien dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza. No hay nada imposible para Dios. Dios tiene el poder de cambiar y darle otra historia a tu vida. Miguel, Dios tiene el poder de cambiar tu vida y darle otra historia a tu vida. Él quiere darle un nuevo sentido a tu vida. Que tu vida no vaya a ese hoyo, a ese juicio. Todo aquel que nos estaba escuchando, hermano, en Jesús hay salvación. Amén. Jesús no vino nada más a hacer milagros. Tal vez te han predicado de un Jesús que siempre ha estado colgado de una cruz, muerto, inerte. Pero ese Jesús, déjame te digo que ese Jesús no tiene ningún poder. Porque dice la palabra de Dios, sí murió, pero dice que Él venció la muerte. Amén. Al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, Miguel, por ti que me estás viendo, por cada uno de nosotros. A eso vino el Mesías. Hermano, tal vez para uno de mis hermanos diga, pues todo lo que está predicando pastor, yo no sé. Sí, hermano, pero hay almas que nos están viendo que no lo saben. Amén. Hay almas que necesitan escuchar el Evangelio. Usted y yo fuimos llamados a predicar el Evangelio. A predicar el Evangelio, las buenas noticias. Mira, tú que me estás escuchando, Dios te ama tanto que mandó a su Hijo a dar su vida. En otras palabras, el verbo que era Dios se hizo carne y se dio en sacrificio para que a través de aquel que no conoció pecado, tú y yo pudiéramos estar una eternidad con Él. Por la eternidad. No es algo para estar agradecido con Dios, hermano. Ahora déjame te digo, tú y yo fuimos llamados a predicar las buenas nuevas. ¿Estás haciendo tu trabajo? Jesús no dijo 11 discípulos y el otro que se va a agregar y Pablo que lo voy a convertir. Él no dijo, vayan ustedes y prediquen el Evangelio. Él simplemente dijo, vayan y hagan discípulos míos a toda la nación. Amén. Y a todo el que crea, se arrepienta. ¿En quién tiene que creer? ¿En quién tienes que poner tu confianza, Miguel? En Jesús. Porque Jesús es el autor y consumador de la vida. Dice que Él tenía el poder para dejar la vida y volverla a tomar. Nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó por amor a nosotros. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas y que puedas recibir este milagro el día de hoy. Que Jesús fue a la cruz del Calvario con el propósito de salvar nuestras almas. Él fue a morir por toda la humanidad. Él fue a dar su vida por aquellos que no creen en Él. Tú que eres ateo, si me estás escuchando, también por ti fue a morir. Pero déjame te digo que si tú no crees en Dios, un día vas a estar en ese juicio, el trono blanco que habla la palabra. Y dice que los libros van a ser abiertos, dice, y todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida van a perecer.
Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso hablaba de las 100 ovejas. Dice que Él deja las 99 y va en busca de la oveja perdida, porque esa oveja le importa. Tú le importas a Dios. Y Dios quiere darte ese milagro, que primero que es la salvación, segundo que seas obediente, porque Jesús se deleita en la obediencia. Jesús no se deleita en aquel que decimos sí y el día de mañana ya no. Hermano, cuando Jesús le dijo a aquellos ciegos, no le digan a nadie, hermano, era la palabra de Dios. Era Dios el que les estaba diciendo, no le digan a nadie. Aquí se invierten los papeles. Ahora Jesús le dice a usted y a mí, vayan y díganles a todos de los milagros que yo hago. Ahora usted y yo podemos compartir los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Hermano, usted y yo podemos compartir. Si usted no sabe mucho de la palabra, usted puede compartir, mira, Dios cambió mi vida, Dios me hizo mejor esposo. Todavía a lo mejor soy berrinchudito a veces, pero yo le puedo decir, Dios cambió mi vida, Dios salvó mi matrimonio, Dios quiere salvar el tuyo, Dios quiere restaurar tu casa, Dios quiere restaurar tu relación. Hermano, pero a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Nos ahogamos en un vaso de agua cuando el Señor está ahí. Hermano, si todos, mi esposa decía, cantamos ese lugar a tus pies. Es una linda alabanza. Pero que mi esposa decía, cuando tú estás en la intimidad pidiéndole a Dios, Señor, ya no puedo, Señor. Necesito solamente tú. Mire, hay casos, hay enfermedades donde los científicos, donde los doctores le dicen al paciente, ¿sabes qué? Cuando un paciente cree en Dios, cuando un doctor cree en Dios, le dice esto a su paciente, le dice, ¿sabes qué? Científicamente y médicamente no hay nada que podamos hacer en tu casa. Yo tengo las manos atadas. Solamente Dios te puede librar de eso. Hermano, cuando estamos en un aprieto, cuando estamos en un problema difícil, déjame te digo que solamente Dios te puede sacar. Nadie más te puede sacar de ese lugar. Solamente Dios, si a Él le place. Ahora, no quiero que malinterprete y diga, hermano, yo quiero decir que Dios sana a todos. No, lo vimos en la palabra que Dios no sanó a la multitud ahí en ese pozo. ¿Pero por qué? Porque Dios no quiere tener un concepto erróneo de lo que Él es. Él quiere que usted y yo entendamos que si a Él le place, lo hace, y si no le place a Dios, así lo va a dejar. Tenemos un caso bíblico de Pablo. Pablo fue convertido y dice que 3 veces le rogó al Señor que quitara ese aguijón de su carne. ¿Lo sanó el Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Pablo, bástate mi gracia. ¿Sabe por qué? Porque eso lo hacía hacer que Él se sintiera fuerte. No en lo que Él podía hacer, sino en lo que Dios podía hacer. Yo te quiero decir en esta mañana que Dios tiene un milagro grande para ti, pero solo es cuestión de que le creas. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú estás esperando un milagro de parte de Dios, es importante que le creas a Dios de que Él es capaz de hacer ese milagro. Tal vez tu milagro no es físico. Tal vez tu milagro sea monetario. Estás pasando por una crisis donde dices, no sé qué hacer. Pero Dios te dice en esta tarde, confía en mí. El Señor dice que Él no nos abandona. Dice la palabra de Dios, aunque tu madre y tu padre te dejaran, yo nunca te abandonaré. Ese es al Dios que le servimos. Al Dios que no te abandona.
al Dios que siempre está ahí para escucharte, que aunque no entiendas por lo que estés pasando, Dios está de tu lado. Y si tú crees esto el día de hoy, Jesús dijo, Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dios en esta tarde te está haciendo una invitación, tú que no lo conoces, tú que nunca has venido a declarar a Jesús como tu único Señor y Salvador. Dios te dice en esta tarde, yo quiero darte el milagro más maravilloso que puedes recibir, que es la salvación de tu alma para una vida eterna conmigo en el cielo. Amén. Esa es la importancia. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que tú tienes que creer. Hermano, usted y yo que conocemos, tenemos que recordar que es importante obedecer a Dios. Que no pongamos nuestra confianza en el hombre, sino en aquel que es el autor y consumador de la fe, que es Cristo. Solamente en Él vamos a encontrar la paz que tanto buscamos. Hermano, nadie más nos puede dar esa paz. Nadie más nos puede dar esa solución a nuestros problemas. Jesús predicó la salvación y tú y yo tenemos que predicar. La palabra de Jesús activa nuestra fe. La palabra que yo te estoy dando hoy tiene que activar tu fe y poner tu confianza en Jesús. Que hoy, el día de hoy, decidas decir, Señor, yo caminé toda mi vida en mi voluntad, haciendo lo que yo quería, lo que a mí me placía, pero el día de hoy yo pongo mi fe en ti. Y yo quiero de esa salvación. Yo quiero ser salvo. Yo quiero vivir una eternidad contigo allá en el cielo. Yo no quiero vivir una vida separado de ti, porque hermano, si la vida que estamos viviendo aquí, si la vida que usted ve allá afuera y ve que está difícil en el mundo, espérese a que venga la vida eterna separada de Dios. Muchos tal vez dicen, pero es que Dios es bueno y va a salvar a todos. Hermano, Él envió a los discípulos y dieron su vida por nosotros, porque nosotros escucháramos el Evangelio, y Él quiere que tú y yo también arriesguemos nuestra vida para que aquellos que no conocen también sean salvos. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, Romanos 10:17, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios en este día tiene que redarguir en tu interior, porque es el Espíritu Santo el que nos da convicción de pecado, el que nos dice arrepiéntete, cree en el Señor Jesús, confiésalo como tu Señor y Salvador para que seas salvo. Hermano, hay una multitud que cree en Jesús, pero creen en ese Jesús que está muerto colgado en una cruz. Y Jesús no es así. ¿Está entendiendo? Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Sin Cristo usted y yo estamos perdidos. Hermano, gloria a Dios porque Cristo me encontró. Gloria a Dios a ti que me estás escuchando el día de hoy, porque Cristo era, el propósito de Dios era que tú vinieras el día de hoy. Miguel, Dios tenía un propósito para ti. Que entendieras que por lo que tú has hecho en tu vida, por las obras, por lo que tú seas, tal vez te declares buen hijo, no es suficiente para agradar a Dios. Dice el Señor, dice su palabra, que Él buscó uno bueno en la tierra. ¿Y cuántos se encontró, hermano? Ninguno. Delante de nosotros, Pablo decía que nuestras obras eran como trapos de ¿qué? Inmundicia, hermano. Nuestras obras son como trapo de inmundicia cuando no hemos nacido de Dios. Tenemos que nacer del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? Confesando a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces le damos gracias a Dios. En Romanos 1:16, Pablo dice a los hermanos, dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Crees tú esto, Miguel? ¿Crees tú esto? Hermano, el deseo y el corazón de Dios es que todo ser humano sea salvo. A Dios le importa tu enfermedad. A Dios le importa tu escasez económica. A Dios le preocupan tus hijos. Pero le importa que tu alma sea salva.
Y solamente Jesús te puede dar esa salvación. Nadie más te puede dar la salvación solo Cristo. Hermano, incline su rostro ahí donde está. Jesús vino a esta tierra. Y Jesús se acercó a Juan el Bautista a que fuera bautizado por él. Y dice su palabra que cuando Jesús salió del agua, vino el Espíritu Santo en forma de paloma, posó sobre él. Esta era una señal de la venida del Mesías. Esta era una señal de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Que Jesucristo era el Verbo hecho carne y que venía con aquel poder del Espíritu Santo, de esa Trinidad, con todo el poder de Dios, porque Él era Dios, para salvar lo que se había perdido. Dios no quiere que nadie perezca. Yo te invito en esta tarde, si tú no has confesado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, si nunca has aceptado ese sacrificio que hizo por ti en la cruz, la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación, que hoy es el día que Él tenía preparado para ti, para que le entregues tu vida y que Él tome control de ella. Hermano, nuestra vida en nuestras manos es un desastre. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra vida en manos del Señor, el Señor hace cosas formidables. El Señor puede hacer milagros que tú puedes palpar en tu propia vida. El Señor puede restaurar lo que tú sentías perdido. El Señor puede restaurar tu relación. El Señor puede darte lo que el enemigo te quitó. En el simple hecho de que declares al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tú nunca has declarado a Jesús, yo te voy a pedir a ti, especialmente a ti, si tú nunca lo has declarado, yo voy a pedir a mis hermanos que Cristo que se mantengan en silencio. Yo te voy a pedir que con tus labios confieses al Señor Jesús, lo invites a venir a tu corazón, que le des gracias por ese sacrificio y le pidas perdón de tus pecados. Dice la palabra de Dios que todo aquel que le recibimos, que confesamos su nombre, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te invito a que en esta tarde le digas: Señor Jesús, repítelo conmigo, Señor Jesús, abre tus labios, no te den pena, yo no estoy para avergonzarte, porque al único a que le debemos de dar cuenta es a Dios, y Dios conoce nuestras vidas. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por haber dado tu vida por mí en esa cruz del Calvario. Te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Reconozco, Señor, que soy un pecador y me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones. Te doy gracias por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, porque sé que esa sangre el día de hoy me limpia de todo pecado y me da una nueva vida. Gracias, Señor, por morir por mí, aunque yo no lo merecía. Escribe mi nombre en ese libro de la vida y ayúdame a que jamás se borre de él. Amén. Hermano, la palabra de Dios es bien clara y dice que todo aquel que confiesa al Señor Jesús como su Salvador no será avergonzado, porque dice que todo aquel que confesamos al Señor Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconocemos el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, se nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice la palabra que todo aquel que es hijo de Dios no morirá, sino que tendremos una vida eterna con Cristo Jesús, porque a eso vino
vino a rescatar a aquel que se había perdido. Yo le doy gracias a Dios por todo aquel que hemos confesado al Señor como nuestro Señor y Salvador. Que no nos cansemos de darle gracias, que no nos cansemos de llevar el mensaje de salvación a las almas que no lo conocen. Me gustaría orar por aquellos que